buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de adivinanzas en diferentes lenguas indígenas. Primero que nada vamos a hablar, ¿en qué país vivimos? Exacto, en México. En México se hablan 69 lenguas que se han contabilizado, sin contar las que vienen de las diferentes ramas, como por ejemplo la mixe, la maya, el totonaca, el náhuatl, que son las principales que se hablan en la región del Estado de México y México en general. De esas 69 lenguas, 68 son indígenas y solo una es el castellano o español, que es el que nosotros hablamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una lengua y un idioma? Un idioma es algo que se habla en todo un país. Por ejemplo, en México todos hablamos, casi la mayoría, español. En Estados Unidos hablan inglés. En China hablan chino. Entonces, en cada región, en cada país hablan algo diferente y eso se considera un idioma. Pero una lengua es algo más pequeño. Es como, por ejemplo, que aquí en México todos, la mayoría hablamos español, pero en algunas partes, como por ejemplo en la Sierra Madre o en los lugares diferentes que están más alejados de nuestra capital, que es Toluca, ahí hablan lenguas o idiomas indígenas de personas que todavía siguen trabajando con la tierra, siguen cultivando, teniendo animalitos, siguen en ese estilo de vida que antes se vivía aquí en México. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de las más populares, que es la mixe, la maya, el totonaca y el náhuatl, que son las más fuertes que se han encontrado aquí en México. Y hay muchas palabras que nosotros vamos adoptando de ellos, que no sabíamos. Por ejemplo, la palabra jícara, que utilizamos para, por ejemplo, sacar agua. Esas jícaras es idioma náhuatl, esquites, esos ricos que nos comemos con mayonesita y todo. Esos esquites, la palabra esquite significa de maíz y eso también es una palabra náhuatl. Cuate, como cuando decimos, hey, ese es mi cuate, es mi amigo. O cuando dos niños nacen juntos y dicen, ay, eran cuates, eran gemelitos porque venían juntos. Esa palabra cuate también es una palabra náhuatl. ¿Cuál es la importancia de seguir teniendo ese idioma o de preocuparnos por la conservación de ese tipo de lenguajes? Porque si nosotros olvidamos la tradición mexicana, ¿quién más va a hacerlo si no somos los mexicanos? Por eso es importante que ustedes vayan aprendiendo y hay tantas cosas bonitas que podemos ver dentro de los lenguajes e idiomas, porque no solamente podemos aprender un lenguaje. ¿Qué tal si ahorita nos gustan las palabras en náhuatl que podemos aprender, pero más adelante quiero aprender inglés o francés? Entonces, eso es importante, la pronunciación. Una palabra, por ejemplo, del náhuatl que nosotros utilizamos mucho es apapacho. Cuando decimos, ay, necesito un apapacho, necesito que alguien me apapache. Esa palabra de apapachar era o significa en náhuatl acariciar con el alma. ¿Te puedes imaginar que alguien llegue y te diga, ay, necesito que me acaricien con el alma? Pues es la misma situación a lo que ellos se referían, es simbólico. Es como cuando dicen, uff, vengo tan cansado que vengo muerto. No es que vengamos muertos de manera literal, pero sin embargo estamos jugando con el sentido de las palabras. Pues ellos también podían jugar y hacer adivinanzas referentes a su propio idioma. Por ejemplo, aquí tenemos una palabra que es xocolatl, que me imagino, van a decir, maestra, ¿qué es xocolatl? Quiero que te imagines, ¿qué significará xocolatl? Que xoco significa amargo, y atl significa agua, agua amarga. ¿Qué podríamos imaginar ahí? Pues la respuesta es chocolate. El chocolate, la palabra chocolate es una palabra en náhuatl que nosotros vamos utilizando para decir agua amarga. Cuando el chocolate lo recogían de unas semillitas y los empezaban a triturar, le agregaban también un poquito de agua y se iba generando como una pastita, lo que nosotros vemos como el chocolate, pero eso era muy amargo, no tenía azúcar el chocolate. Entonces ellos decían que era agua amarga, era chocolate. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de este lado que dice Setosani Masquetsiki.
Y significa aquí, a que no adivinas, adivinador. Voy cargando mi casita y voy de flor en flor. ¿Quién podrá ser? Exacto, es el caracol. Si tu sana, sani, más que. Y suena como si estuviéramos hablando o jugando con las palabras, pero realmente no es un trabalenguas, sino que es una adivinanza en náhuatl. Así como también hablamos o podemos llegar a hablar zapoteco u otros, el náhuatl se diferencia porque hacían muchos sonidos como si te estuvieran pellizcando. In, sí, tu sa, ni, más, ki. Y es muy importante la pronunciación y que hagamos esos ruiditos, aunque suene gracioso, porque eso nos permite hacer una buena pronunciación. Por ejemplo, no es lo mismo que alguien llegue bien serio y diga, necesito un apapache, porque no pronunció bien, a que decirlo tranquilamente, aunque suene, necesito un apapacho, porque recuerden que también tenemos que mover la boca. Entonces, en el libro de entidad van a poder encontrar algunas actividades y algunas palabras en lenguas indígenas para poder hacer actividades. Pueden crear oraciones y adivinanzas en otros idiomas y después podemos compartirlas mediante la plataforma. Y recordamos lo más importante, retomando, en México, ¿cuántas lenguas son? Son 69, 68 son indígenas, una es español castellano. Algunos ejemplos de palabras que podemos utilizar es jícara, esquite, escuate. ¿Qué otras palabras conoces tú y qué otras palabras conocen tus papás? Acércate y pregunta si ellos conocen qué es el chocolate y si sabían que era agua amarga, y te invito a que el día de hoy vayas a repartir todas estas palabras con las personas que están alrededor de ti en tu casita para que vayas practicando más. Me despido sin más por el momento, espero que practiquen mucho lo que es la pronunciación, diviértanse con las adivinanzas, recuerden jugar con el sentido y pásensela muy bonito, que tengan una bonita tarde.